Bien, nosotros habíamos comenzado a hacer un recorrido respecto a cómo aparecía la temática de las marcas en la transmisión de Fuckelman. Esto lo comenzamos a hacer en septiembre y nos interesaba ese recorrido en la medida que con el capítulo este que estamos analizando, Edipo, hay una referencia sobre un cuerpo marcado por el hablar, por la lengua, por los significantes, algo que también se les hace patente a ustedes en las consultas que reciben, estos cuerpos marcados por el hablar. Y ustedes recordarán que en este capítulo inicialmente mencionamos la existencia del mito de Edipo, muy antiguo en el tiempo, tan antiguo que si nosotros estuviéramos ahora en el siglo IV o V antes de Cristo, en Grecia, y un nene y una nena nos preguntaran, esto del Edipo, este mito, ¿es de ahora, del presente? Y ustedes estando en el siglo IV o V le dirían, no, este mito es antiquísimo, tan antiguo es el mito. Está la tragedia, habíamos dicho, ¿no? La tragedia de Sófocles, Edipo, y está el famoso complejo de Edipo, esta noción que el psicoanálisis introduce y que ya ahí nos invita a reflexionar no tanto sobre la mitología, sino sobre las cuestiones de estructura que están implícitas en lo que entendemos por Edipo y que va más allá de que el nene le haga una caidita de ojos a la mamá o la nena al papá. Es algo que, como hemos comentado al principio del capítulo, está implicado en el hablar mismo, el Edipo, en nuestra vinculación con el lenguaje. Pero justamente respecto de este pasaje del mito de estructura, en la página 54 de Conversaciones, allí la doctora de Gainza le pregunta a Fuckelman si este pasaje del mito a la estructura se relaciona con la referencia que hace la persona respecto de su novela familiar. Es una pregunta bien orientada esta, ¿no? Porque ahí la doctora está pensando que cuando nosotros recibimos las consultas, se genera una suerte de ordenamiento en el bagaje familiar. Sea cuando ustedes tienen las entrevistas con papá y mamá, con la familia, sea que ustedes se pongan a jugar con el neno o con la nena, hay algo del bagaje familiar que se va restituyendo allí, en un cierto ordenamiento. Entonces, ese ordenamiento tiene un carácter de novela, un relato que podríamos decirlo así, es el intento de darle forma épica a lo que opera en la estructura. Porque de ahí, en lo que nos comunican, nosotros podemos justamente ubicar historias, personajes, distintas circunstancias. Entonces la doctora Gainza pregunta qué relación tiene esto, si hay alguna relación entre esa novela familiar que se transmite y lo que atañe a la estructura. Y acá el doctor Fuckelman, tal como nos tiene acostumbrados, da una respuesta difícil, ¿no? Porque él dice que lo que permite la distancia entre mito y estructura, con lo cual ya está
señalando que hay una distancia entre el mito y la estructura. Lo que permite la distancia entre el mito y la estructura es el desarrollo científico. Entendiendo que ese desarrollo científico tiende a expulsar al sujeto que se relaciona con la repetición, con el hablar y con la lectura de un cuerpo que está marcado justamente por la lengua, por los significantes. Bueno, como verán, insisto, es una respuesta difícil, condensada, que merece ser desplegada por nosotros. Vamos a tratar de hacer ese despliegue. Voy a tomar ese despliegue por el lado que el psicoanálisis entrega respecto a los problemas de las relaciones en el sujeto respecto a la palabra y el lenguaje. En esas relaciones, en el sujeto respecto a la palabra y el lenguaje, hay tres paradojas que el psicoanálisis ha permitido distinguir. La primera de las paradojas es la de la locura. En esas relaciones, en el sujeto respecto a la palabra y el lenguaje. En el loco, en la loca, en la locura, se nos hace evidente una libertad respecto a la palabra. Pero una libertad con la palabra que nosotros no podríamos considerar virtuosa en la locura, ya que se trata de una palabra que ha renunciado a hacerse reconocer. Con lo cual, en la locura, se nos genera el interrogante sobre las condiciones en las cuales sería posible escuchar esa palabra, leerla, inscribirla. Y concomitantemente se nos abre la pregunta sobre qué ocurre con la transferencia cuando una palabra ha renunciado a ser reconocida. Cuando hay algo ahí del lazo con el otro que se nos hace evidente y está coartado, trabado, obstaculizado. Espero haberles comentado que en mis primeros años de ejercicio profesional estuve en el hospicio, en un servicio, y ahí se hacía evidente en alguno de los personajes que estaban allí internados justamente esta palabra que renunciaba a ser reconocida. Bien, esa es la primera paradoja, la de la locura, en estas relaciones del sujeto con respecto a la palabra y al lenguaje. La segunda paradoja nos va a resultar más familiar porque es la de estas relaciones del sujeto con la palabra y el lenguaje en esa economía constituyente de las diferentes neurosis, la inhibición, el síntoma y la angustia. Consideramos que en la neurosis hay en el sujeto una relación con la palabra y el lenguaje que se distingue de aquella que atañe a la locura. Es evidente para nosotros esa diferencia. Por lo tanto, entendemos que en la neurosis hay en juego, como ya hemos dicho alguna vez, la esperanza de que lo que tenemos para decir
sea escuchado, sea reconocido, leído, inscrito, con lo cual ahí vislumbramos que hay una demanda en juego. Aunque más no sea la demanda de ser escuchados. Porque por el solo hecho de hablar, en este momento yo estoy hablando con ustedes, bajo esta forma muy particular. Y ustedes con toda razón me podrían decir, Miguel, vos estás muy demandante. Y yo les diría, tienen razón, soy demandante. Porque les estoy demandando que escuchen, por el solo hecho de estar hablando. Y en esa demanda hay un pedido de algún reconocimiento que venga del lado de quien escucha. ¿Qué ocurre ahí en esas relaciones con la palabra y el lenguaje? Que seguramente son mucho más habituales para ustedes en las consultas que reciben. Ustedes recibirán gente que uno dice, están un poco locos. Sí, están un poco locos, pero circulan. Es esa locura que circula, ¿no? Que anda por allí, que no es la del hospicio, que hay una diferencia, ¿eh? Y que es notable. Ahora, que hay una locura dando vueltas por ahí, sin ninguna duda, que es la que reciben ustedes a veces con los padres, con las madres, podrán dar testimonio, ¿no? De hecho, Daniela me comentaba, creo que ayer, respecto a lo que implica recibir el delirio y la fantasía de las familias que reciben, ¿no? Que reciben en consulta. Y la necesidad de que nosotros estemos sustraídos un poquito de nuestra propia locura, delirios y fantasías para poder escuchar el delirio de los otros, ubicarlo. Bien, decía, en estas relaciones con la palabra y el lenguaje, en la neurosis, ahí nos encontramos con cierta esperanza de un desciframiento en la dimensión significante. ¿A través de qué medios? Justamente de lo verbalizado por los pacientes de ustedes, lo jugado por los niños y las niñas que reciben, en el empleo de la lengua que han recibido. Es por ese medio que el proceso que ustedes convocan allí irá avanzando en un deslizamiento, en un tejido de equívocos, ¿no? De metáforas, de metonimias, de cuestiones que ustedes podrán ubicar perfectamente en la dimensión del lenguaje, en la esperanza de que allí alguna verdad se manifieste, una verdad que atañe al inconsciente, y de la cual, por otra parte, paradójicamente, ustedes van corroborando cómo esa verdad que atañe al inconsciente, sobre todo en las personas mayores, de eso nada quieren saber. Por eso que a veces ir por el lado de los padres es ir por el lado de la mayor resistencia. Y quizás por eso optamos. Si las condiciones que generamos en las primeras entrevistas garantizan que al menos los padres abren una brecha, aunque sea muy acotada, pero una brecha en la cual ustedes pueden hacerse cargo de la consulta, porque los padres depositan confianza, ¿no? Y entregan les entregan un cierto prestigio a ustedes también en eso. Bueno, nos manejamos en esa brecha acotada con el nene y con la nena, pero si vamos por el lado de los padres, vamos por el lado de la mayor resistencia, porque hay algo que ahí nos damos cuenta que no es reconocido. De eso nada se quiere saber. Digo, si hay una problemática inconsciente que está operando y aparece, retorna como una dificultad en la imagen de la infancia. Bien,
Esa travesía que emprendemos por los desfiladeros del lenguaje es el recurso que el psicoanálisis propone para que la verdad hable. Para que la verdad hable. Porque cuando la verdad habla, justamente no lo hace sino comprometiendo lo que se pone en escena. Y la verdad jamás habla si no es justamente en esta puesta en escena, que puede ser la puesta en escena del yo de los papás, la puesta en escena del juego en la niñez. Y ahí, de alguna manera, a ustedes se les hace evidente que cuando la verdad puede hablar, está comprometiendo un sujeto de la enunciación. Allí. Esto lo enlazamos con lo que ya hemos comentado en este capítulo de Edipo respecto a que una verdad, la de la palabra, requiere de los artefactos simbólicos en los que esta palabra o este juego puedan ser sancionados como palabra o como juego. Es decir, artefactos que digan, esto es una palabra o esto es un juego. ¿Qué quiere decir esto es una palabra o esto es un juego? Que la palabra o el juego refieren a un sujeto. Y en tanto refieren a un sujeto, están indicando que hay una singularidad allí. Algo que está representado, pero también algo que se borra al mismo tiempo que se representa. Algo que está en falta. En particular a la falta que atañe a cada quien. Falta que no es intercambiable. No pasa como en el mercado de trabajo, ¿no? Como puede ocurrir por ahí en nuestro gremio, si hay una cobertura de salud que está incorporando psicomotricistas o psicólogos, y ustedes dicen, mira, no me interesa, no importa, acá hay una cola de profesionales que están esperando para entrar. Eso es intercambiable en el mercado laboral, ¿no? O sea, acá en los talleres de Avellaneda, donde hay chinos que hacen trabajar a los bolivianos, ¿no? Haciendo ropa barata. Bueno, si un boliviano se enferma o se muere, lo cambian. Es decir, eso en el mercado laboral tiene el signo del intercambio. No importa quién sea, se intercambia. En el caso de la falta, que es lo que ustedes ofrecen con el dispositivo que están proponiendo, esa falta no es intercambiable. Atañe a cada quien. Entonces, volvemos a subrayar acá la importancia de estos artefactos simbólicos a los cuales podemos dirigirnos, porque serán los que permiten el acceso a aquello que ha marcado al cuerpo en cuestión. Y por otra parte, también lo mencionamos el mes pasado, decir que alguien acceda a la palabra significa que cuando hablamos perdemos. Y es necesario, imprescindible, dar lugar a que alguien hable para que pierda. Cuando hablamos de verdad, perdemos aquello que la teoría analítica ha ubicado como objeto. Y esta pérdida de objeto es lo que nos hace semejantes. O sea, la posibilidad que tenemos de encontrarnos entre semejantes, aunque sea en ese campo de los equívocos y el malentendido que implica ese encuentro, la posibilidad de encontrarnos está asignada por la pérdida del objeto que nos afecta a cada uno de nosotros. Con lo cual, fíjense, hay una paradoja, porque lo que nos hace semejantes es lo que nos diferencia. Esa semejanza está sustentada en lo que nos agujerea. Y por otra parte, es interesante tener en cuenta que cuando Fukkerman se refiere a artefactos simbólicos, como esos lugares a los cuales podemos dirigirnos, entre esos artefactos está el dispositivo que nosotros ofrecemos.
Claro que es un artefacto muy particular, porque requiere que ustedes estén vivas. Nada más y nada menos. Quiero decir, que estén vivas implica no meramente que funcionen como una máquina, sino que estén vivas, porque la vida, la presencia de ustedes, aporta también algo ahí, que es irrepresentable, algo irreductible, algo que no termina de tramitarse en el campo de la palabra. Y eso importa. Entonces, esta dimensión, la que ofrecen en la consulta, por el solo hecho de la presencia de ustedes, ya dispone la función y campo de la palabra. Con lo cual, eso pone en juego tanto el porvenir como lo perdido. Fíjense qué importante. Qué importante porque ustedes ya con esa oferta y con su mera presencia, aun cuando la familia no abra la boca, recién se sentó en el consultorio para hablar con ustedes o se puso detrás de la pantalla, la mera presencia de ustedes ya pone en juego algo perdido y algo que está aún por realizarse, un porvenir. Algo que ya no es y algo que aún no es. Y digo algo que ya no es porque cuando se ponen a conversar con ustedes sobre la nena o el nene que les ha preocupado, están angustiados, hay alguna dificultad, ya no es el nene o la nena de dificultad, es lo que le cuentan a ustedes sobre la dificultad. Entonces eso ya implica ya no es una pérdida. Y en esa esperanza de desciframiento, cuando hablan con ustedes, y en el mejor de los casos, cuando la confianza se instituye, hay un porvenir, hay una esperanza allí, algo que podría decirse aparece en el horizonte como un supuesto saber, un sujeto supuesto saber. Que no implica que ustedes sepan, ¿eh? Por supuesto, la gente que consulta va a imaginar que ustedes fueron a la universidad, han estudiado, siguen estudiando, es gente inteligente. Pero el sujeto supuesto saber más bien implica que ustedes van a poner en suspenso lo que no saben. Y en relación a eso, ustedes van a poder sostener esa posición de un saber no realizado. Algo que estamos corroborando en las consultas por la infancia, en otros abordajes, no se sostiene ese saber no realizado. Se manejan protocolos, cosas que ya están escritas, que sirven para cualquiera, un saber homogéneo. Por eso que yo insisto, y no es que les dore la píldora, ni que intente empoderar, pero tengan en cuenta que la oferta que ustedes hacen es trascendente. Y escasea. Escasea. Acá Patricia lo podrá decir en Buenos Aires, que tiene un panorama de lo que pasa en esas consultas. Ustedes lo podrán decir en Mendoza, Gladys en Colombia. Escasea la oferta de alguien que sostiene lo que no sabe. Y dice, a ver, vamos, nos entregamos. Y vemos qué ocurre aquí. Y aparte a ustedes se les hace patente el malestar que implica para ustedes mismas también sostener esa posición de que no saben. Y se entregan y ven cómo se las arreglan con eso. Bueno, insisto, esa oferta es trascendente. Lo ha dicho Lacan en algún momento, cuando dijo, el discurso que nosotros proponemos es entre los discursos vigentes de los más trascendentes, por esta ética que se pone en juego. Y la ética no es portarse bien solamente, quiero decir, no es ser virtuoso, sino la ética quiere decir justamente mantener a rajatabla esta posición de que ustedes no saben y que se entregan a un saber que está por realizarse. Esa es la ética, que es la del deseo, un deseo no realizado.
Les decía que esto vale, por supuesto, para las consultas por la infancia, porque cuando ustedes reciben esa consulta, ponen en juego esto de que lo que ya no es y lo que aún no es, en la esperanza de una escucha, de una lectura y de una inscripción. Y en este punto podemos acordar cuando Foucault dice que cuando hablamos perdemos. Pero también ponemos en juego este sujeto que va a advenir, que no advino, que advendrá. Porque si eso no es posible, ¿no? Si eso no es posible, si esa, digamos, articulación con las marcas no es posible, lo que tenemos es el paradigma de las marcas que agarran y que no sueltan. Las marcas que agarran y que no sueltan. Ya presentamos algunos ejemplos de esto de los que comentaba Foucault en su transmisión. Hoy me gustaría mostrarles otro, seguramente alguien aquí ya lo ha visto, y no me acuerdo si acá lo presentamos alguna vez. Si lo presentamos, no viene mal repetirlo en este momento, que es el de Marcel Marceau, el gran mimo francés, que me parece un buen ejemplo para las marcas que agarran y no sueltan. Quizás para quien no lo ha visto, lo pongo en pantalla otra vez, así tienen oportunidad de volver a ver este simpático y también inquietante breve video. Están viendo mi escritorio, ¿no? Sí. Bueno, miren que me olvidé de activar el sonido, de optimizar el clip. Ahí está. Bueno, aquí vamos a ver a Marcel Marceau nuevamente, para que nos recuerde qué implica esto de la marca que agarra y no suelta. Bien. Ahí tenemos el paradigma de la marca que te agarra y no te suelta. Algo que se nos hace tan patente, ¿no?, en las consultas que recibimos. Y ahí está Marcel Marceau, que se saca sucesivamente las máscaras del teatro, la máscara de la tragedia y de la comedia. Este sketch se llama justamente El fabricante de máscaras. Y Marcel Marceau juega. La primera parte está jugando. Se pone la máscara de la comedia, se la saca, se pone la máscara de la tragedia, se la saca, y lo va haciendo rápidamente hasta que en un momento se pone la máscara de la comedia y cuando se la quiere sacar, no puede. Este sketch Foucault lo solía traer a colación, conectándolo, por ejemplo, con lo que ocurre cuando algunos niños, teniendo la habilidad motora necesaria, no pueden sacarse la ropa.
estas situaciones de no poder cambiar el imaginario, un imaginario que te agarra y no te suelta. Y no poder sacarse esa configuración es lo que queda ilustrado acá en este sketch de Marcel Marceau. Esa posibilidad, ¿no?, de deslizamiento en lo imaginario, eso que a ustedes también les permite también pasar de un personaje a otro, ¿no?, que están en la consulta y son profesionales, están con los hijos y son la mamá, y están con la pareja y son la pareja, están con los amigos, ¿no? Los citan a una audiencia y ustedes se ubican con relación a ese orden trascendente del juzgado. Ese deslizamiento, que si ustedes estuvieran locas, les costaría, porque justamente en la locura hay una fijeza respecto del personaje. En los locos se hace patente que son habitualmente uno y siempre el mismo. En ese sentido son las personas más coherentes que conocemos, los locos. Nosotros estamos en estas vacilaciones, en estas dudas, en estos deslizamientos. Estamos siempre un poco incómodos y pasando de un personaje a otro. Bien, esa posibilidad o no de deslizamiento está sustentada en la relación que las personas mantenemos con el lenguaje. Y por eso vuelvo a lo que les estaba comentando respecto a las 3 paradojas, ¿no?, para las relaciones en el sujeto respecto a la palabra y el lenguaje. Mencioné 2, me faltaba la tercera. La tercera paradoja, que justamente se vincula con la pregunta que le hace de Gainza a Fuckelman, está vinculada con esa distancia entre mito y estructura y el desarrollo científico, ¿no? Y ahí decía Fuckelman, entendiéndose desarrollo científico como algo que expulsa al sujeto, y eso se relaciona con la repetición, con el hablar, con la lectura de un cuerpo que está marcado justamente por la lengua, por los significantes. En esta tercera paradoja, justamente se ubica este sujeto que es efecto de la ciencia moderna. Este sujeto de la ciencia, que fue expulsado cuando la ciencia se constituyó, necesariamente expulsado, porque en esa articulación en la cual se constituye la ciencia, lo que queda excluido es la singularidad, en tanto la ciencia tiende al universal. Y ahí dijeron, acá nos ocupamos de las leyes universales. Lo singular, lo particular, no está contemplado. ¿Qué pasó como efecto de ese desarrollo científico? Que ese sujeto excluido en su singularidad comenzó a retornar bajo formas inesperadas. ¿Qué pasaba antes del desarrollo científico? Y había otro paradigma distinto, donde había una significación y un sentido que no estaba sustentado en la lectura de la realidad desde las matemáticas, sino que sustentado en otras concepciones animistas, mágicas o, digamos, basadas meramente en la intuición, en la percepción. Aparece la ciencia, aparece la matemática, y ahí este sujeto queda excluido, pero por estar excluido no es que se queda tranquilo, este sujeto. Comienza a retornar bajo formas inesperadas, pizarras. Con lo cual, fíjense cuánto tiene que ver este sujeto que nosotros recibimos en el consultorio, bajo la forma de la infancia o de la familia, con ese efecto de la ciencia, que no deja de generar exclusión desde que se constituyó. De este sujeto excluido se hacen cargo ustedes. ¿Para qué?
para ofrecerle que hable, que juegue. Y en tanto hable o juegue, que se represente, pero que también desaparezca. Que desaparezca y que se represente en ese hablar y en ese jugar. Sobre lo que marca en el hablar lo perdido, sobre esa marca, Fukelman también solía dar un ejemplo. Era la de tirar un dado, ¿no? Como ustedes juegan a la generala. Antes de tirar el dado, podemos decir que de las posibilidades que ofrece el dado, que son 6, puede salir cualquier número. ¿Estamos de acuerdo? Tiramos el dado y supongamos que salió el 3. Ahora, cuando salió el 3 ya no es cualquier número. El 3 es el 3. Una vez que salió ese. Esto no significa que se perdieron los otros números, sino que ni bien salió el 3, se perdió que cualquiera puede salir. Lo que se perdió ahí es el cualquiera. Lo que se perdió ahí es el cualca, ¿no? Como ese sketch que andaba girando hace unos años tan simpático. Se perdió el cualca ahí. El cualquiera, la marca que deja es la marca de lo perdido cuando salió el 3 y se perdió el cualquiera. No podría decir, el 3 quedó afectado de la marca de lo perdido, que es la marca del cualquiera, que se perdió. ¿Dónde quedó el cualquiera? Quedó retroactivamente ubicado detrás de lo que efectivamente salió, pero se ubicó retroactivamente. Y ahora esto, en lugar de plantearlo en relación a los números, lo planteamos en lo que es lo potencial con relación a lo efectivamente producido. Una vez que algo se produce, el potencial en tanto potencia se pierde. Cuando ustedes eligen una palabra, lo que queda perdido ahí es el potencial de todas las palabras que forman parte de lo que podrían haber dicho. Porque el potencial no se realiza, porque lo que se produce es distinto a lo potencial. Entonces, lo que señalaba Fukelman respecto al hablar, lo que marca el hablar y la pérdida es que el potencial que se pierde cuando hablamos es el querer decir. El querer decir no es lo dicho, es lo que se perdió cuando efectivamente se dijo algo. Ese querer decir está en el lugar de lo que decíamos respecto a los dados, como ese cualquiera que se perdió. Y es lo que está operando constantemente en lo que decimos. Hay algo que se pierde, que es el querer decir, pero que a su vez queda ubicado como tal en tanto hablamos. Bien, hasta aquí lo que quería comentarles hoy con respecto a esta temática de la marca, sobre todo. Si les parece, hacemos una pausa, así decanta lo que hemos comentado y después nos entregamos a conversar sobre lo que ustedes quieran. Yo detengo la grabación. ¿Qué hago, Marcela? Detengo la grabación. Vos sugeriste que no la detengamos. La detengo ahora, la pongo en marcha después, porque si no sigue grabando en el intervalo, y después vemos si surge algún recorte clínico, lo excluimos. Hacemos como el sujeto de la ciencia, lo mandamos afuera.